Investigación del BCRA y la ruta del dólar, 2 de enero. El 2 de enero de 2026 marcó el inicio de un asedio administrativo sin precedentes cuando el Banco Central de la República Argentina formalizó un sumario contra la AFA y su presidente, Claudio Tapia. La investigación técnica se centra en presuntas infracciones a la ley cambiaria, derivadas de maniobras financieras que superan los 240 millones de dólares americanos. La naturaleza de estos fondos no es menor. Provienen de los activos más valiosos del fútbol nacional, incluyendo derechos de televisión, contratos de patrocinio y la recaudación por partidos amistosos de la selección argentina. Según los informes, este capital habría sido operado sistemáticamente fuera del mercado libre de cambios, lo que constituye una violación directa a las normativas de liquidación de divisas vigentes en el país. El mecanismo del circuito paralelo. La justicia penal económica, bajo la premisa de que este dinero fue canalizado hacia cuentas en el exterior eludiendo controles, investiga la conexión con un circuito financiero paralelo. Documentación reciente sugiere que gran parte de esta suma, vinculada a la gestión de firmas como Tour Prodenter LLC en Florida, manejó cerca de 260 a 300 millones de dólares fuera del control institucional de la AFA. Este esquema permitía que los ingresos generados por la selección campeona del mundo en el extranjero no ingresaran a las arcas nacionales, depositándose en bancos estadounidenses bajo la administración de terceros vinculados a la dirigencia de la AFA. Actualmente hay presión sobre el entramado financiero. Como medida complementaria a esta investigación, el BCRA también ha puesto la lupa sobre las entidades que facilitaban estas operaciones. En este contexto, la autoridad monetaria dispuso la suspensión por 30 días de Ars Cambio SAS, una casa de cambio vinculada a la red de negocios de Ariel Vallejo, financista cercano a la gestión de Tapia. Es fundamental destacar que, bajo la resolución número 32/2012 de la Unidad de Información Financiera UIF, tanto la AFA como los clubes de primera división son considerados sujetos obligados. Esto implica que tienen la responsabilidad legal de reportar cualquier operación sospechosa de lavado de activos, una obligación que, según la carga probatoria del BCRA, habría sido omitida para ocultar la verdadera magnitud del flujo de dólares hacia el exterior. Comenta qué piensas sobre el informe y suscríbete si aún no lo has hecho. 2. La mansión de Pilar y la tarjeta corporativa, 3 de enero. El 3 de enero de 2026, la investigación dio un giro desde las cuentas institucionales hacia el patrimonio personal de la cúpula de la AFA. El epicentro del escándalo se situó en Villa Rosa, partido de Pilar, donde se identificó una propiedad de dimensiones y lujos extraordinarios que despertó las alarmas de la justicia penal económica. El lujo oculto en Villa Rosa. La propiedad investigada consiste en un predio de más de 100.000 metros cuadrados valuado por peritos oficiales en aproximadamente 17 millones de dólares americanos, aunque el valor total, sumando los activos en su interior, alcanzaría los 20 millones de dólares americanos. La mansión cuenta con un helipuerto propio con registros de aterrizajes frecuentes. Galpones que albergan una colección de más de 50 vehículos de alta gama y de colección, valuados por sí solos en casi 4 millones de dólares americanos. Prestanombres y perfiles incompatibles. Formalmente, el inmueble figura a nombre de la Sociedad Real Central S.r.l. Los titulares de esta firma son Luciano Pantano, registrado como monotributista, y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. Para los investigadores del juzgado porteño, los ingresos declarados por ambos son absolutamente incompatibles con la compra del predio, escriturado por 1,8 millones de dólares americanos y con el mantenimiento de una flota de vehículos de tal magnitud. El vínculo directo, la tarjeta de la AFA. La prueba que vincula directamente a la institución deportiva con este patrimonio personal fue hallada por el juez Marcelo Aguinsky. Se detectó que Pantano utilizaba de forma sistemática una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para cubrir los gastos operativos del lugar. Monto del desvío, los consumos mensuales alcanzaban los 50 millones de pesos. Destino de los fondos. El dinero de la AFA no solo cubría el mantenimiento general de la mansión, sino también los gastos específicos de los vehículos secuestrados. Además, durante los allanamientos se encontraron objetos con una fuerte carga simbólica, como una plaqueta del Club Barraca Central, institución presidida por Matías Tapia, hijo del presidente de la AFA, y cédulas de vehículos a nombre de familiares de otros directivos de la entidad. La estrategia judicial de Aguinsky. A pesar de los intentos de la defensa por apartarlo de la causa, el juez Aguinsky ratificó su competencia el 5 de enero, manteniendo la feria judicial habilitada para continuar con la recolección de pruebas. Una de las medidas más inminentes es la citación como testigos de 2 pilotos de helicóptero. Ante la falta de registros oficiales de pasajeros en el helipuerto de la mansión, se busca que los pilotos identifiquen bajo juramento a las personas que transportaron, con el fin de confirmar quiénes son los beneficiarios reales del inmueble. Este esquema funciona como un teatro de sombras. Los documentos muestran a un monotributista y a una jubilada como los dueños de la escena, pero detrás de la cortina, los hilos financieros son movidos por la tarjeta corporativa de la AFA, que es la que realmente paga por el escenario, las luces y los actores.
Comenta qué piensas sobre el informe y suscríbete si aún no lo has hecho. 3. El escándalo Faroni y el circuito paralelo en Miami, 4 de enero. El 4 de enero de 2026, el foco de la justicia argentina traspasó las fronteras nacionales. Gracias a una autorización de las autoridades de Estados Unidos, la Justicia Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, obtuvo acceso a registros de cuentas bancarias en Florida vinculadas a la firma Turprodenter LLC. La agencia exclusiva y los $300 millones. La empresa, constituida en Florida en agosto de 2021 por el empresario teatral Javier Faroni, fue designada por la AFA como su agente comercial exclusivo para administrar los ingresos generados por la selección nacional en el extranjero. Según la investigación, esta estructura permitió que un circuito financiero paralelo manejara entre 260 y $300 millones provenientes de sponsors internacionales, plataformas digitales y derechos de transmisión, fondos que habrían quedado fuera del control institucional y del mercado libre de cambios argentino. El contrato del 30%, hallazgos en Viamonte. Durante los allanamientos realizados en la sede de la calle Viamonte y en el domicilio de Faroni, los investigadores secuestraron el contrato original que sellaba este vínculo. El documento confirmó una cifra que encendió las alarmas de la Procelac: la firma de Faroni se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la selección campeona del mundo en concepto de activos internacionales. La justicia investiga si este porcentaje, sumado a perfiles económicos de administradores, incluyendo a la esposa de Faroni, Erika Gillette, que resultan incompatibles con los montos manejados, responde a un esquema de prestanombres para desviar fondos de la entidad. Intercepción en Aeroparque y restricciones judiciales. La situación de Javier Faroni se agravó drásticamente esta semana. Tras permanecer apenas 12 horas en el país, el empresario fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay. Llevaba consigo 2 bolsos y, según trascendió, no poseía su teléfono celular al momento de la intercepción. Aunque no quedó detenido, el juez Armella le impuso una restricción de salida del país y ordenó el levantamiento de su secreto bancario y bursátil para rastrear el destino final de las divisas. La defensa de la AFA: la única verdad es la realidad. Ante la gravedad de las denuncias, la AFA emitió un comunicado oficial defendiendo la gestión con Turprodenter LLC. En el escrito, la entidad justificó el 30% de comisión argumentando que se trata de una mejora sustancial respecto a gestiones anteriores. Afirmaron que, antes de 2017, los agentes comerciales llegaban a retener hasta el 70% de los ingresos. Citaron como ejemplos a la empresa ISL, que obtenía el 55%, y a Santa Mónica, 50%, además de acuerdos por partidos amistosos donde la AFA solo recibía una suma fija de $1 millón americanos mientras el agente se quedaba con el excedente. Para la conducción actual de la AFA, las acusaciones son un intento de desgaste institucional por parte de quienes perdieron sus privilegios económicos al renegociar los contratos. Este esquema internacional funcionaba como una sucursal fantasma. Mientras en Argentina se declaraba un partido de fútbol, en las oficinas de Florida se operaba una maquinaria financiera que retenía una porción del botín antes de que el resto del dinero cruzara, siquiera virtualmente, la frontera argentina. Comenta qué piensas sobre el informe y suscríbete si aún no lo has hecho. 4. Surfinanzas y la billetera del fútbol. Durante la primera semana de enero de 2026, el meteórico ascenso de Ariel Vallejo y su firma Surfinanzas, que pasó de ser una financiera barrial en Adrogué a dar nombre a la Copa Surfinanzas de la Primera División, enfrentó su colapso definitivo ante el avance de múltiples causas por lavado de activos y evasión fiscal. El éxodo de los clubes y la presión judicial. El 1 de enero, el club Banfield formalizó su desvinculación de la financiera. La institución, que ya había sido allanada en diciembre, tomó la decisión ante la creciente presión judicial que investiga el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por exdirectivos del club y firmas asociadas. La justicia investiga si Surfinanzas operó como la verdadera billetera del fútbol, inyectando dinero proveniente del juego clandestino online mediante préstamos a clubes en situaciones críticas. El mecanismo detectado por la Fiscalía es alarmante. La financiera ofrecía sumas millonarias, por ejemplo, $800 millones, pero entregaba una cifra muy inferior, como $200 millones, cobrando intereses sobre el monto total documentado que nunca fue entregado. El mecanismo de los soldaditos y los 818.000 millones. La denuncia de la Dirección General Impositiva, DGI, reveló un esquema de transferencias sospechosas que asciende a los 818.000 millones operados a través de la plataforma Surfinanzas PSP. Los soldaditos. Se identificaron a monotributistas sin capacidad económica, como un joven de 30 años que movió 26.000 millones, utilizados para abrir cuentas y diversificar el origen de los fondos.
Clubes involucrados. En los anexos de la denuncia figuran transferencias a San Lorenzo, 660 millones, Argentinos Juniors, 200 millones, y Racing Club, 100 millones, además de una mención a la Superliga Profesional por montos menores. La caída de la tesorera y el silencio de Vallejo. El 5 de enero, mientras la feria judicial continuaba habilitada, se confirmó que Micaela Sánchez, tesorera de Surfinanzas, permanecía detenida por orden del juez Luis Armella. Sánchez fue sorprendida intentando retirar computadoras y documentación clave de un galpón en Turdera durante los operativos policiales. Por su parte, Ariel Vallejo rompió el silencio en una entrevista exclusiva. A pesar de los contratos de sponsoreo millonarios y los intereses cobrados por préstamos, el empresario ensayó una defensa particular. Aseguró que no lucró con el fútbol y que lo utilizó meramente como una herramienta de posicionamiento para su marca. Afirmó que Claudio Chiqui Tapia nunca le pidió nada, intentando blindar su relación personal con el presidente de la AFA, a quien conoció en 2022. Sanciones administrativas del BCRA. Como estocada final a la estructura comercial de Vallejo, el Banco Central, BCRA, dispuso mediante la resolución 13088 la suspensión por 30 días de Arcambio SAS, una casa de cambio del grupo. Si la firma no corrige las irregularidades señaladas, se enfrentará a la revocación definitiva de su licencia para operar. Surfinanzas funcionaba como un banco de sangre clandestino para el fútbol. Ofrecía transfusiones rápidas de efectivo a clubes desangrados financieramente, pero el origen de ese plasma estaba contaminado por el juego ilegal y las comisiones eran tan altas que terminaban debilitando aún más al paciente. Comenta qué piensas sobre el informe y suscríbete si aún no lo has hecho. 5. Consecuencias judiciales y estrategia de defensa. La única verdad es la realidad, el relato de la AFA. El 5 de enero de 2026, la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, emitió un comunicado oficial titulado La única verdad es la realidad, con el objetivo de justificar el polémico contrato con la firma Turprodenter LLC, vinculada a Javier Faroni. La defensa institucional se basa en una comparativa histórica. La conducción actual sostiene que, antes de su llegada en 2017, los agentes comerciales retenían hasta el 70% de los ingresos de la selección argentina, dejando solo el 30% a la entidad. En su descargo, la AFA enumeró casos específicos para respaldar su postura. ISL obtenía el 55% de los ingresos. Santa Mónica retenía el 50%. Guillermo Tofoni, según el comunicado, obtenía hasta el 35%, mientras su asociado se quedaba con el 65%, dejando a la AFA solo una suma fija de $1 millón por partido amistoso. La entidad asegura haber dado vuelta a la ecuación, logrando que la AFA reciba ahora el 70% de lo recaudado, mientras que los socios comerciales solo perciben el 30%. Atribuyen las denuncias actuales a un intento de desgaste institucional por parte de quienes perdieron sus privilegios económicos. La denuncia de Arca. Un agujero de $19.353 millones. A pesar del discurso de eficiencia financiera de la AFA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, ex-AFIP, ha presentado una denuncia penal de alto impacto. Se acusa a la cúpula de la entidad, incluyendo a Claudio Tapia, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, de evasión y apropiación indebida de aportes previsionales. La investigación sostiene que entre 2024 y 2025, la AFA retuvo pero no depositó en tiempo y forma casi $19.353 millones correspondientes a la seguridad social de sus trabajadores. Ante la gravedad de los montos, el juez Diego Amarante habilitó la feria judicial para ordenar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los imputados, buscando determinar si este dinero fue desviado hacia otras actividades. Testigos clave, pilotos y empresarios en la mira. Con la justicia operando activamente durante el receso de enero, el juez Marcelo Aguinsky ha centrado su atención en identificar a los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, valuada en $17 millones. Dado que la propiedad cuenta con un helipuerto pero carece de registros oficiales de pasajeros, la justicia ha ordenado la citación como testigos de 2 pilotos de helicóptero ya identificados. Bajo juramento, los pilotos deberán identificar a las personas que transportaron hacia el predio de Villa Rosa. Esta medida busca confirmar si los beneficiarios finales son altos directivos de la AFA, reforzando la prueba ya obtenida, el uso de una tarjeta corporativa de la AFA para pagar el mantenimiento del lugar y de una flota de 50 autos de lujo. Paralelamente, se esperan declaraciones de empresarios vinculados al manejo de fondos en el exterior para esclarecer la ruta de los $260 millones, gestionados en Miami, de los cuales la justicia sospecha que una parte importante terminó en sociedades fantasmas sin actividad comercial declarada. Esta estrategia de defensa es como un arquero que celebra haber atajado un penal mientras a sus espaldas el estadio se está derrumbando porque nadie pagó los cimientos. La justicia, como el VAR, ahora no solo mira la jugada del penal, sino que está revisando toda la estructura del club.